¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Diálogo Abierto. Felices como siempre de poder estar con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios y profundizar sobre todo en ella. Estamos, como ustedes bien sabrán, estudiando un nuevo folleto, creciendo en nuestra relación con Dios. Y para este estudio, el día de hoy tenemos un invitado también del todo especial. Está con nosotros el pastor Wilson Quiroga. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Pastor David, es un gusto poder acompañar en la conversación que tendremos el día de hoy con este tema particular del folleto de Escuela Sabática, ¿verdad? Gracias más bien a ustedes por la invitación. Sí, casualmente el título de la lección que estaremos estudiando todos juntos en nuestras iglesias para este 18 de abril es Orgullo versus Humildad. Pero antes, pastor, de iniciar con el estudio de la lección en esta oportunidad, vamos a orar. Por favor, guíenos en oración. Claro que sí. Amante Padre, que estás en los cielos, al iniciar el repaso de la lección que corresponde a esta semana, te invitamos, Señor, que tú nos puedas acompañar, nos puedas conducir y sobre todo, Señor, seas tú quien nos hable directamente. Este valioso tema que tiene que ver con la conducta humana, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Bendícenos también en el análisis y en la reflexión que tendremos sobre este tema de orgullo versus humildad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor. La lección de esta semana es una lección que un poquito sale del común, ¿verdad? Aunque la primera lección que hemos visto habla acerca de la evaluación, de la autoevaluación de nosotros como personas. Ahora nos llama a hacer un versus, ¿no? Orgullo versus humildad. Y la lección inicia con el versículo de Lucas, el capítulo 14, versículo 11, es el versículo de memoria para esta semana. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, durante esta semana, pastor, hemos visto varios testimonios, experiencias que el autor de la lección también nos trae a nosotros para reflexionar con respecto a estos puntos. Pero permítame iniciar con tal vez un par de preguntas para usted como quien vamos ingresando en el calor de la conversación. Bueno, ¿Cómo saber si yo estoy viviendo en orgullo espiritual, pastor? es una de las preguntas que me he estado haciendo al analizar el contenido de esta lección. En muchas ocasiones hemos escuchado hablar de que el orgullo es malo y es malo. Pero ¿existirá también un orgullo bueno? Ahí hay otra pregunta, pero también yendo al análisis de la respuesta a la pregunta que usted pone, es el orgullo espiritual, ¿verdad? O sea, ¿acaso existe un orgullo que no sea espiritual, un orgullo material, un orgullo bueno, un orgullo malo? O sea, también he llegado a ver orgullo Alguna lección menciona. orgullo malo, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, esta lección realmente es muy interesante y muy importante. Creo que el Departamento de Escuela Sabática acertó el poder poner también este tema dentro de la coyuntura de la conducta de la espiritualidad, en un contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? En el cual orgullo puede ser tipificado en diferentes niveles, ¿verdad? Yo escuché decir a un padre de familia en alguna ocasión, estoy orgulloso de mi hijo, o una madre de su hijo, de su hija. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Verdad? O sea, a primera vista. Pero conocer el trasfondo, conocer el tipo de orgullo, como ya hemos descrito, es muy importante para saber valorar
ese sano orgullo, ¿no es cierto? Pero la lección de esta semana va mucho más allá que simplemente una percepción superficial del orgullo y humildad, ¿verdad? Va a desencadenar aquello que tuvo un inicio bíblico, un cumplimiento profético y algunos ejemplos de personajes de la Biblia que pudieron o no pudieron sobrellevar el orgullo y la humildad. Y es Jesús mismo, en el versículo que usted leyó, pastor, el del inicio, ¿verdad? Jesús más de una vez repite este versículo, repite esta frase: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será Será enaltecido. enaltecido, ¿no es cierto? O sea, tal parece que lo cierto de esto es que el orgullo y la humildad están en dos polos opuestos, De no están en el mismo lugar. De todas maneras, hay un contraste bastante amplio y casualmente la lección sí, es verdad, introduce esta discusión si es que hay orgullo bueno y orgullo malo y nos lleva a reflexionar sobre un aspecto muy, muy saludable, creo yo, porque hablar de los dones, que usted tenga un don, que nuestros hermanos posean dones espirituales, que lo llevan al servicio de Dios, que son, digamos, que alguien cante para adorar a Dios, que lo haga de todo corazón, que impacte la vida de otras personas y esto motive incluso a que otros puedan entregarse al Señor. Bueno, es un don que Dios le concedió. Eh, Sentirse alegre por ese don no es necesariamente un concepto de orgullo secular como nosotros lo entendemos hoy en día. Orgullo negativo. No es algo malsano, podríamos decirlo de esa forma. Bueno, primero de Juan el capítulo 2, versículo 15 al 17, nos lleva a pensar en una actitud en realidad bastante interesante con respecto al orgullo. Capítulo 2 de primera de Juan, versículo 15 al 17, nos dice: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y termina así: y el mundo y sus deseos se pasan, en cambio el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay algunas cosas aquí en esta declaración de Juan que hablan acerca de, digamos, aquello que no le gusta con respecto a Dios, a Dios respecto al orgullo. ¿Qué opinión se merece usted, pastor, al respecto? Sí, el análisis de la lección nos motiva a observar tres puntos en particular de este pasaje, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es cierto, un padre se puede sentirse genuinamente orgulloso por los logros de su hijo, de los suyos, o por lo que él ha alcanzado con mucho esmero, dedicación y con justicia, es decir, haciendo con honestidad, ¿no es cierto? Pero acá el apóstol San Juan nos dice que aún en esas circunstancias tenemos que prestar cierto cuidado cuando hablamos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, aquel logro conseguido, positivo, bueno, justo, honesto en nuestra conducta, no está guiándonos demasiado a la carne, a los deseos de los ojos o a la vanagloria de la vida, es decir, no nos va a alejar de lo divino y nos va a retener solamente en las cuestiones terrenales, ¿no es cierto? Yo escuché decir en más de una ocasión, con mucha sinceridad a los padres que manifestaban eso por sus hijos o por sí mismos o por los logros obtenidos, pero en muy pocas ocasiones escuché decir lo siguiente: hermano, hermana, felicidades, su hija se ha graduado. Y la hermana responde: gracias a Dios, por ayuda de Dios. De no ser por Dios, entonces poniendo en primer lugar a Dios. O sea, el orgullo genuino de esa hermana estaba basado en la ayuda que le había solicitado a Dios. Entonces el ver a su hijo, a su hija graduada, era una forma de gratitud a Dios por lo que había obtenido. Entonces, tener una reflexión completamente diferente a esto que usted nos menciona es en realidad entrar en un terreno peligroso. El orgullo en ese sentido resulta ser muy peligroso para nuestra vida espiritual, porque conforme lo que vamos escuchando y entendiendo, hace que la persona solo se mire a sí misma.
hace que de alguna u otra manera uno no mire el pecado que puede estar practicando, llevando, cargando, teniendo, y no lo mueve a la autocorrección o a la corrección misma. Entonces, en ese sentido, el orgullo pues resulta ser tremendamente perjudicial para nosotros. Ahora, bíblicamente, a ver, vamos a ir. ¿Es realmente el orgullo, eh, podemos hablar o encontrar en la Biblia algo que nos diga con respecto al orgullo desde la perspectiva bíblica? ¿Puede sentirse uno superior? ¿Hay algún ejemplo en el texto bíblico aquí que donde encontremos? Hay algunos clásicos, pastor. A ver, Ah, por favor. bueno, la primera referencia que encontramos de una persona, un personaje que es mencionado por la Biblia, que fue el motivo de su ruina, ¿verdad? Es en aquel querubín alado por nuestro Creador, ¿verdad? Nos referimos a Lucifer. Correcto. Dios se habrá sentido orgulloso, o sea, poniéndonos en el lugar de Dios, ¿verdad? Diríamos, oh, pero hemos creado un ángel, un arcángel, ¿verdad? Qué bueno que es nuestro Lucifer, brillante, una voz, un oído musical, un artista. Yo creo que Dios, la Trinidad, estaba orgulloso de Lucifer. Lo malo fue que Lucifer cedió su orgullo a los deseos de la carne, a los deseos de sus ojos y a la vanagloria de su vida. Es decir, él dijo, hey, pero mis padres, mis progenitores, mis creadores son mayores que yo. ¡Qué injusto! Yo debería de ser, como ellos me dicen, mejores que ellos, pero yo debería de ser superior a ellos. Y ahí miren, ahí está el deseo de pasar el límite positivo, honesto, justo de un orgullo sano, ¿verdad? Correcto. Un padre se siente orgulloso de su hijo, pero el hijo puede decir en ese momento, oh papá, ahora dame las llaves del carro, dame las cuentas bancarias, ahora yo quiero ser superior a ti sin ningún esfuerzo. Nos parece injusto esa medida, pero fue lo que hizo Lucifer, ¿verdad? Y no solamente lo manifestó en esa primera instancia, sino que instigó a toda la corte celestial a justificar lo injustificable. Y aquí viene algo muy paradójico, pastor, porque estamos hablando de Lucifer, un ser que fue creado perfecto, digamos un símbolo muy importante en su momento en el cielo. Digamos que él ya ante los ojos de Dios era importante, era uno de los más altos, Un eh, privilegiado. un privilegiado. Mirándonos ahora nosotros mismos, comprendiendo o entendiendo de que nosotros somos privilegiados por ser hijos de Dios haber aceptado formar parte del pueblo de Dios, entender que somos sus hijos, entender que somos nacidos en Él. ¿Por qué tendríamos que tratar de ponernos por encima de otros? He ahí la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que al hombre le motiva el ponerse sobre otros, inclusive incluyendo sus seres queridos, sus progenitores, ¿verdad? Yo creo que ahí el apóstol San Juan estaba diciendo, tengan mucho cuidado con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Al pie de la lección de ese día nos insta lo siguiente, debemos tener cuidado de recordar que nuestras posesiones, habilidades y logros no determinan nuestro valor, ¿verdad? Claro, o sea, lo material, inclusive aquello que hayamos obtenido, grados, títulos, ¿verdad? No determinan cuánto valemos. En cambio, nuestro valor, dice, concluye el pensamiento, proviene de Dios porque todo lo que tenemos, incluso aquello que nos tienta a caer, ¿verdad? Ujú. En el orgullo, proviene únicamente de Él. Qué interesante, pastor. Y esto tal vez nos lleva a hacernos una pregunta tal vez sutil. O bien, hemos hablado de Lucifer. Ok, tal vez podemos inferir una percepción del orgullo en el ámbito secular. Mi pregunta es, en este sentido, de alguna u otra manera, ¿el orgullo entonces puede existir en personas con investidura religiosa? Por supuesto. Debemos ser muy sinceros en ese sentido y sí, efectivamente, podemos caer también dentro de las redes del orgullo. Aún así,
dentro de los niveles eclesiásticos, aquellos que profesamos una fe o quienes pensamos andar en rectitud, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente el enemigo ha trabajado tan bien con el orgullo, ¿verdad? Que quiere revestirlo de humildad y trata de impregnar esas gotas, ¿verdad? De un orgullo negativo, pesimista, haciéndolo ver que es necesario. O sea, es necesario que tú te ensalces. Parece como esa analogía de que tenemos un ángel que nos insta a hacer lo bueno, otro ángel a este otro costadito que nos insta a hacer lo malo. Entonces el enemigo de Dios nos dice, no, pero ese mérito debería de ser tuyo. Tú pídele, háblale a tu profesor, háblale a tu maestro, háblale a tu pastor, háblale a tu anciano que te ponga en ese lugar. No, tú ya te mereces algo más. Entonces ese orgullo, cuando ya entra a los niveles eclesiásticos, ya se convierte en algo competitivo, ¿no es cierto? Cuando en realidad nosotros no buscamos algo por una competencia para alcanzar un logro y listo. Va mucho más allá de eso. En el desarrollo de la lección veremos el galardón de Moisés, por ejemplo, que era muy diferente, ¿verdad? No tenía nada que ver con ser superior a los demás. Pero bueno, es muy amplio discutir sobre Es esto, ¿verdad? verdad, es verdad. Y entonces vamos entendiendo que muchas veces el orgullo no siempre grita. Puede ser que el orgullo también a veces ora, puede ser que a veces canta, predica, sirve, porque a veces el problema puede resultar siendo en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, que el problema del orgullo no es solamente tener los talentos, sino en realidad comprender o creer que usarlos en sí es un mérito nuestro y tratamos de canalizar los halagos hacia nosotros y no en realidad aquel que nos dio los dones y los talentos para poder servirle mejor en la iglesia. Ahora, pastor, vamos al libro de Lucas, el capítulo 18, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18. Ahí nosotros encontramos la historia esta clásica, ¿verdad, pastor? Donde está el fariseo y el publicano. Sí, esta es una parábola que Jesús narra en un contexto muy, muy importante, ¿verdad? ¿Cuán parábola puede haber sido esto, pastor? Yo creo que, o sea, era un testimonio, ¿verdad? Pero recordemos que Jesús usaba muy bien las parábolas para enseñar lecciones con ejemplos reales, con Correcto. circunstancias reales, con personajes conocidos, ¿verdad? Entonces, cuando él se refería a los samaritanos, el público, la atención estaba concentrada a ver qué se decía de ellos. Cuando se refería a los fariseos, cuando se refería a los sátrapas, cuando se refería a los romanos, entonces todo mundo podía estar atento porque se sentía personalizado en la narrativa, en la narración, mejor dicho, que Jesús usaba para ilustrar, ¿verdad? Y en este capítulo, en los versículos 9 al 14, ¿verdad? De Lucas 18, Sí, encontramos la parábola del fariseo, que los hermanos conocen muy bien, ¿verdad? Cuando los dos personajes se fueron a orar. El primero, el fariseo, y el segundo, el publicano, porque Jesús primero pone al fariseo, pero tiene algunas connotaciones y algunas características en su oración, en su plegaria, ¿verdad? El fariseo oraba de pie eso sí. y no podía arrodillarse. Derechito, ¿ah? Derechito, por supuesto. Es más, ni siquiera agachaba la cabeza. Miraba siempre el cielo. Levantaba el rostro hacia el cielo, tal vez moviendo las manos, haciendo algunos ademanes de superioridad, ¿no es cierto? Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¡Wow! O sea, aquí está comenzando a compararse. Y dice, no soy como los demás. Uy, pero aquí diríamos, ¿cuáles hombres? Y ahí da una lista por si acaso, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros y menos. Y agacha la mirada, como este publicano, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Ahí notamos. Inquisidor el hombre, ¿no? Claro, ahí notamos que él tenía una soberbia tan, pero tan alta que desde ya lo justificamos como un hombre errante, ¿verdad? Mira,
Si uno tuviese un buen orgullo, podríamos decir, ¿con quién debería de compararse acá el fariseo? Si quisiera demostrar tener un buen orgullo. Señor, gracias porque cada vez me asemejo a ti. Tal vez he fallado en esto, pero me estoy acercando, Señor, a ti, pero gracias porque estoy bien, bien cerca de ti. Me peino como tú, camino como tú, hablo como tú, hago como tú haces, pero no, al contrario. Empieza a compararse con los demás y dice, soy mejor que los demás. Uy, entonces aquí vemos que el orgullo tiende a elevar a una persona. En esta narrativa hay algo que caracteriza a este fariseo y es el hecho de encomiarse por las cosas que él había hecho, ¿no? Yo doy ofrendas, yo doy diezmos, yo ayuno. Comienza a hacer él una lista enorme de las cosas que supuestamente él realiza en su día a día para adorar a Dios en su relación con Dios. Y esto es lo contrario casualmente al otro hombre, porque el otro hombre no hace una lista, digamos, de sus virtudes, sino hace una lista de sus pesares, de sus angustias. Fíjese lo que dice Ellen G. White, a mí me llama mucho la atención en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, en la página 122. Dice, Cristo puede salvar únicamente al que se reconoce como pecador. Nadie se salvará. Nadie se salvaría si es que nosotros no ponemos a Cristo en primer lugar, ¿verdad? Miren, este fariseo acá está reconociendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy ladrón, no soy, y mucho menos como estos humanos, como estos hermanos que vienen a la iglesia, como estos hermanos que pretenden devolver algo de lo tuyo. Yo doy mucho más que ellos, yo doy más diezmo, yo doy más tiempo, yo doy más, o sea, él está haciendo, estuve buscando esto en la IA, a ver cuál era la conducta de este tipo de oración, y la IA le pone de esta manera, le dice un monólogo de felicitación personal. O sea, no hay nadie más brillante que yo. El hombre era full ego en todo caso. La personificación misma del ególatra, ¿verdad? El que se ama a sí mismo, que los psicólogos dicen no hay nada mejor que sentirse amado a sí mismo, ¿verdad? O sea, es un nivel de superación personal, pero este ya es un extremo. O sea, es un problema. y de hecho, no solamente podríamos decir es un tipo de trauma o un tipo de malestar conductual, sino es un problema crónico. Porque si tú le interrumpes la oración al fariseo y le dices, hey, pero estás mal, él no te va a dar la razón. Él te va a decir, apártate de mí, pecador. Porque si quieres corregirme, tendrías que estar a mi nivel, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una tremenda comparación entre dos personajes, ¿verdad? El personaje del fariseo representa al orgullo y el personaje del publicano representa el arrepentimiento. Uno es justificado y el otro es injustificado, ¿no es cierto? Otra vez acá se repite y Jesús cierra la oración cuando dice el que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero analicemos brevemente un poquito acerca del publicano. También le puse en la IA a ver qué representaría este personaje en unas palabras de la inteligencia artificial Y un poco más contemporáneo. Y más contemporáneo, y dice, este representa la belleza del arrepentimiento. ¡Wow! ¡Qué sencillo!, ¿verdad? No puso humildad, pero sí la belleza del arrepentimiento. Y si observamos muy bien la oración del publicano, él no se jacta en nada, a todo lo contrario, dice, ¿verdad? No levantaba la cabeza al cielo para nada, ¿verdad? Al contrario, se agachaba, se golpeaba el pecho y decía, Dios sé propicio a mí que soy pecador. Hace un momento usted hizo alusión a tal vez no sé si llamarle un cuadro psicológico al fariseo. ¿Cuál sería el cuadro psicológico de este hombre? ¿Estaríamos de acuerdo en decir que tal vez él tenía tal vez un problema de autoestima para autodefinirse como se estaba definiendo? ¿O
él seguía conservando una valía importante y reconocía en realidad que necesitaba mejorar. Yo creo que el cuadro que él está presentando acá está mostrando una conciencia de culpa, ¿verdad? O sea, Ujú. tal parece que él ha cometido un hecho que no le deja en paz, no le deja tranquilo. Entonces él está consternado por esa circunstancia. Es como tener una piedrita en el zapato a los que alguna vez hemos caminado en una marcha, en un desfile, en una caminata con los conquistadores, y uno por no salirse del grupo tiene que aguantárselas, ¿verdad? O es como tener una fricción con alguna prenda de vestir o el zapato que te puede producir una ampolla, ¿no es cierto? Entonces él tenía este sentimiento, esta conciencia de culpa, lo cual tal vez estaba basado en su condición. Si nosotros recordamos, los publicanos, ¿verdad? Eran un grupo selecto que se encargaban de las cobranzas de los impuestos, pero a la vez ellos podían recibir un salario mínimo, ¿verdad? Otorgado por el gobierno romano y además de comisiones extras. Nos referimos acá a coimas, chantajes, sobornos y todo lo que conocemos con ese, con ese, con ese paréntesis, ¿verdad? Claro. Entonces, él estaba consciente de que efectivamente había infringido en algún momento las normas de ética y decía, no, yo no me siento a gusto con lo que estoy haciendo, Señor, ni siquiera puedo levantarte la mirada, ten piedad de mí, sé propicio a mí, ayúdame por favor. No presentó excusas, no presentó varias vanas promesas, ¿verdad? Oh, Señor, si me cambias en este momento esta conciencia de culpa, te prometo devolver el... No, 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 no. No hizo promesas No, vacías. no, no, por supuesto, no. Él simplemente Evidenció su necesidad. se sintió bajo y como tú dices, ¿verdad? Podríamos decir que su autoestima estaba baja, pero estaba consciente. Él estaba plenamente consciente. Y el texto dice que sé propicio a mi pecador. La palabra propicio acá es sinónimo de pedir misericordia, ¿verdad? O sea, no justificándose a él porque es malo, sino pidiendo la gracia de otra persona. En este caso, Dios que puede otorgar un perdón al que no lo Es merece. interesante, ¿no? El Señor nos llama a ser humildes, el Señor nos llama a reconocer nuestras faltas, nuestra condición de pecado, pero jamás nos pide que nos desvaloricemos como seres humanos, como personas, que sigamos de pronto considerando esa calidad humana que Él mismo en realidad apreció en nosotros y que lo instaron a entregar su vida por cada uno de nosotros. Mire, y aquí viene algo muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la actitud de Dios? Ahora, hemos hablado un poquito del fariseo, hemos hablado un poquito del publicano. Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 5 dice así: igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque, y aquí viene de pronto lo que queremos conversar, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí tenemos una especie de paralelismo antitético, contrario. Primero dice, Dios resiste a los soberbios y por el otro lado, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es la actitud entonces de Dios? ¿Qué entendemos por resiste a los soberbios, pastor? Bueno, ahí estamos definiendo definitivamente que dentro del círculo de eh, queridos de Dios, ¿verdad? Están los humildes. Y los que encabezan la lista de los que no entrarían en este círculo, ¿verdad? Están los orgullosos. Y mira, ahí dice que le da gracia a los humildes. En la oración del fariseo, él dice, sé propicio a mí que soy pecador. O sea, dame esa gracia que necesito. Y el apóstol San Pedro es el que está reconociendo esto ya mucho más adelante, está diciendo de que aquel que pida la gracia, es decir, la misericordia de Dios, se la dará, porque lo está pidiendo con humildad. Y sí, hay una cosa que por lo visto el apóstol destaca aquí muchísimo, ¿no? Dios jamás va a estar feliz con una conducta de esta naturaleza. Más aún, Él siempre va a buscar o va a querer
Y esto nosotros lo vamos a ver a continuación, porque hay unas situaciones muy parecidas que acontecen, digamos, en el círculo más próximo a Jesús, entre aquellos que lo acompañaban. Estamos hablando de sus discípulos, ¿no? Que venían discutiendo, ¿no? ¿Quién será el mayor o quién será el mejor entre ellos? Y bueno, esto nos da apertura también a poder comprender un poquito de lo que hoy en día podría estar viviéndose dentro de la iglesia. La lección también nos habla acerca de un siervo, Oh, Moisés. ese es valioso, ¿ah? El Pentateuco dice que creo que hombre como él no va a existir jamás, ¿no? Manso en todo el sentido de la palabra, al punto de una vez decirle al Señor, Señor, no los destruyas a ellos, borra mi nombre de tu libro, del libro de la vida, y dale una nueva oportunidad a ellos. Moisés, pastor, Moisés tiene mucho para enseñarnos a nosotros y en el libro de Hebreos se muestra que él, digamos, dejó las riquezas de Egipto, la sabiduría egipcia, los dones egipcios, vamos a ponerlo así de esta forma, por ir a caminar por el desierto, aguantar un montón de gente que lo cuestionaba, que no aceptaba su liderazgo, para de pronto ser recriminado muchas veces. ¿Por qué? El libro de Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 11 del 24 al 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿verdad? Bueno, ahí está la respuesta. O sea, él decidió dejar la comodidad, la zona de confort al cual muchas personas tenemos la oportunidad de llegar o sentarnos por algunos instantes o quedarnos sentados, ¿verdad? Por los vituperios de Cristo y puestos los ojos en el galardón. Ahora, los vituperios de Cristo representan el desprecio o la deshonra por la causa del Mesías, es decir, entrar en un plan en el cual tú te adhieres a un plan no porque tú lo hayas escrito, sino porque quieres ayudar a que eso se cumpla, ¿verdad? Recordemos que los hebreos en aquel tiempo estaban esperando con ansias la promesa de la llegada del Mesías. Y muchos creían que el Mesías iba a venir, ¿verdad?, en la forma de un niño varón que llegue a nacer entre ellos, pero Moisés definitivamente no era, los padres también observaron que no era, pero los padres criaron a Moisés como si se hubiese de convertir en el Salvador de aquel tiempo. Entonces, él aquí asume una tipología, ¿no es cierto? Él asume convertirse en un Salvador al aceptar este desafío de pasar por el vituperio de Cristo. Eso quiere decir, voy a dejar el trono de Egipto, voy a dejar el palacio, voy a dejar las comodidades y voy a dejar muchas cosas. Y voy a tener puestos los ojos en el premio final, que es el gran galardón, ¿no es cierto? Hoy en día, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestra juventud, también se siente tentado a caer ante los ofrecimientos del mundo, ¿verdad? Títulos, famas, cosas, carros, trabajos, convertirte en millonario, etcétera, etcétera. Y observamos allí cómo muchos de nuestros hermanos y miembros de la iglesia, ¿verdad?, deciden optar por el galardón de Dios, ¿verdad? Dejando de lado buenos trabajos por causa del sábado, dejando de lado excelentes salarios, excelentes puestos de labor, porque prefieren a Cristo más que otras cosas, ¿verdad? Y el himno que menciona acá también la lección, justamente es ese, ¿verdad? Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. A casas y tierras, prefiérole a él, ¿verdad? Yo creo que Moisés también, si este himno hubiese estado en el tiempo de Moisés, él lo hubiese cantado muy bien y parece que ese era su himno favorito, aquellas noches de decisión, hasta que él definitivamente dijo, lo voy a hacer, voy a salir del palacio y voy a empezar
a convertirme en el Mesías prometido, que no era por nacimiento, pero él decidió aceptar ese desafío de preparar al pueblo para esperar al Mesías. Hay cosas que la narrativa bíblica definitivamente no nos da en detalles, ¿verdad? Pero nos permite hasta cierto punto especular qué es lo que pudo haber pasado por la mente de Moisés. Definitivamente creo que no habría sido una resolución fácil para Moisés de estar en una posición de esa naturaleza y decidir volverse esclavo o pasar el tiempo con los esclavos, al margen de sus errores que también cometió, como sabemos muy bien, al quitarle la vida a un egipcio. Tal vez nosotros tendríamos que hacernos una pregunta, amigos, ¿no? Y si usted quiere poner sus resultados, su respuesta, puede hacerlo allí en el chat, puede colocar. Yo te haría una pregunta chiquita, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para usted? Este, ¿reconocer un error o pedir perdón? ¿Qué sería más fácil para usted? ¿Reconocer su error o saber o lograr pedir perdón? Ahí nos coloca sus respuestas ahí en el chat para poder tener una idea, porque muchas de estas cosas son también desafiantes para cada uno de nosotros. Moisés, Jesús o Cristo y Pablo fueron ejemplos muy interesantes de humildad, ¿no, pastor? Hace un momento usted mencionó que Moisés era como una especie de tipo para con Cristo. Em, y bueno, cuando nosotros vemos y la lección casualmente nos lleva a eso, nos hace notar lo que estuvo dispuesto Cristo a dejar de acuerdo a su disposición para venir a morir por cada uno de nosotros aquí en este mundo. Y nos lleva a mirar lo que está en Filipenses el capítulo 2, ¿no? En Filipenses el capítulo 2 nosotros podemos encontrar pues una descripción bastante interesante porque ahí se describe que él, teniendo la más alta dignidad, tomó el camino del descenso y del servicio. A veces nosotros como seres humanos estamos más preocupados de que nos sirvan que en servir. A veces nosotros estamos más preocupados en disfrutar que ayudar a que otros puedan también disfrutar o gozar de ciertos beneficios. Ahora, Pablo, ¿qué lección podemos aprender de Pablo? Pablo menciona justamente esta escena, ¿verdad? De poner los ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, es lo que él nos motiva, ¿verdad? Y él presenta allí el misterio del amor de Cristo. Miren, es un misterio cómo pudo ensalzarse el corazón de Lucifer y dar inicio al misterio de la iniquidad, así es como se denomina en términos teológicos, ¿verdad? Pero acá San Pablo ahora está describiendo el misterio de el amor de Cristo. Es decir, está mostrando por qué Jesús se torna un ejemplo para nosotros aún para ser humildes. En el pasaje de Filipenses 2, 3 al 8, ¿verdad? Encontramos esta escena, la descripción de esta escena. Y nada más quiero enfatizar dos versículos. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien por humildad, nos menciona, ¿verdad? Y también nos menciona en el siguiente pasaje que, versículo 7, Cristo se despojó a sí mismo y padeció una muerte de cruz, ¿verdad? Esto representa tres pilares fundamentales. El primer pilar es la humildad sobre el orgullo, ¿verdad? O sea, Jesús decidió tomarse a sí mismo y dejar de lado todo lo bueno que tenía para demostrar que es mejor ser humilde que tomar el orgullo. Número 2, desinterés y empatía, ¿verdad? Despojándose a sí mismo, entonces empezó a ver a los demás con mucha empatía y con alegría, como diciendo, oh, vale la pena que esto yo haga por ti, lo voy a hacer por ti, aunque no lo merezcas, pero lo voy a hacer por ti. Empatía, ¿verdad? O sea, sentir agrado por otra persona, aunque sabes que esa persona tal vez no responda satisfactoriamente o favorablemente al sacrificio que estás haciendo. Y el tercer pilar de este texto, ¿verdad? Nos demuestra obediencia y sacrificio. Oh, entonces acá ya viene una parte que también nosotros tenemos que apreciar y valorar,
¿verdad? El versículo 7 nos dice entonces que se despojó a sí mismo. Elena G. de White menciona esto con una figura literaria, ¿verdad? Ella menciona que el amor de Cristo es tan grande como pensar, cómo llegar a pensar, quiero decir, que todo el agua del mar pudiese ingresar en un vaso, en un recipiente. Imposible. Imposible. No, eso no puede ser, ¿verdad? Pero así fue el amor de Cristo por nosotros. O sea, si a nosotros nos parece difícil dejar el orgullo, dejar el trabajo, dejar el estudio, dejar ese enamorado, dejar ese cargo, dejar esa casa, dejar ese carro, cualquier cuestión terrenal, ya sea posesiva o de logro, solos no lo vamos a poder. Pero si miramos a Cristo y apreciamos lo que Él hizo, ahí sí vamos a poder demostrar una obediencia, como decía el tercer pilar, y apreciar ese sacrificio, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos hacerlo por nuestros logros. Oh, es que ya llevo 10 años de adventista, entonces ya tengo que asumir un cargo. Oh, ya tengo 20, entonces ya tengo que comprar más libros de la NG de Juan. Oh, ya tengo 30, ya puedo ser anciano. No. O sea, esto es una acción diaria, continua. La lección allí la fecha del 16 de abril del jueves da un énfasis especial y dice, dedica tiempo ahora mismo a tu relación con Dios. Toma tu Biblia, un bolígrafo, una hoja de papel y busca un lugar tranquilo, quizás al aire libre. Invita a Dios a que te enternezca tu corazón y hable a tu mente. Busca el Salmo 138, sugería. Hay muchos salmos que hablan, por si acaso, acerca de la grandeza de Dios y cómo Él se digna en buscar a hombres humanos pecadores, hombres que tal vez cayeron en las raíces del orgullo, pero el Señor quiere hacer un trabajo con ellos, ¿verdad? Y quiere revestirnos de humildad. ¡Qué asombroso! Sí, pastor, y esto me lleva a pensar en la parte misional. Cristo tuvo 12 discípulos, de acuerdo a lo que menciona Lucas 22, y me lleva a reflexionar sobre casualmente el incidente en el camino que ellos tuvieron. ¿Quién va a ser el mayor? Ahora, nuestra conducta, nuestra manera de ser humildes o ser orgullosos tiene un impacto en la manera en cómo nosotros podamos dar un servicio más eficiente en nuestra vida cristiana. Eh, cuán importante es que nosotros podamos entender o comprender que si nosotros practicamos la humildad, esto va a permitir que nosotros logremos ser más eficaces en nuestra labor misional también. Porque, bueno, como acabamos de ver, el orgullo a veces se disfraza de religiosidad, utiliza ese manto, utiliza la religión como una plataforma para colocarse sobre las personas y puede resultar siendo un muro para otras personas que tal vez están viniendo con un corazón verdaderamente sincero a querer encontrarse con Dios. Entonces, como quien vamos cerrando, pastor, la lección ha sido muy hermosa o está siendo muy bonito dialogar con usted con respecto a este punto, pero una pregunta tal vez que con la que nosotros podríamos ir cerrando es, ¿cómo saber si alguien está empezando a volverse humilde? Si está comenzando a volverse Humilde. humilde. Bueno, el humilde no puede decir, ahora me siento más humilde que antes. No, definitivamente, ¿verdad? No, apreciados amigos y pastor, sí, ese es un asunto que tenemos que tener mucho cuidado porque yo no puedo decir, ahora sí, reconozco que soy más humilde, gracias por todo. No, la humildad no nace de uno para mostrarlo a los demás, sino los demás observan en la persona la humildad a la que está accediendo, ¿verdad? O sea, uno por sí mismo no puede decir gracias Señor porque soy más humilde que los demás. No, es lo mismo que decir gracias Señor porque soy mejor que los demás. No, definitivamente. Entonces, una persona para mostrar que está cambiando su vida, tiene que hacerse el menor, el más siervo, aquel que ayude, aquel que cubra, aquel que esté soportando más que los demás. Tiene que estar dispuesto a servir.
Por supuesto. El liderazgo de servicio que daba énfasis también a la lección de esta semana con el incidente de los discípulos que acaba de mencionar, pastor, justamente nos lleva a la reflexión de que nosotros podemos estar cubiertos por orgullo y dejar que se apodere nuestro corazón de ese orgullo y creernos superior a los demás, ¿no es cierto? Correcto. Miren, Juan el Bautista, cuando estuvo recibiendo a Jesús, ¿verdad? Él dijo, yo merezco ser bautizado por ti, yo no tengo yo no me siento digno de bautizarte, Es una gran ¿verdad? declaración. Y él mismo decía, antes de encontrarse con Jesús, ni yo soy digno de atar o desatar sus sandalias. O sea, el siervo fiel que desea manifestarse más humilde, tiene que encontrarse por debajo de todos y decir, yo ayudo a los demás, pero no puedo estar sobre los demás. A eso se llama liderazgo de servicio. Muchas gracias, pastor. Amigos, hemos el día de hoy entonces aprendido que el orgullo no siempre se manifiesta con ruidos altos. Hemos aprendido que de alguna u otra forma nuestra comunión con el Señor nos enseña y nos predispone a darnos cuenta de nuestra condición también de vida que podemos tener. Hemos aprendido a la misma vez que a veces nosotros tenemos que mostrar nuestra humildad para poder llegar a otros, porque esto puede facilitar el avance también de la predicación del Evangelio. Y sobre todo, no confundir el tema de la humildad con la falta de autoestima. No, Dios jamás espera eso de nosotros. Pastor Quiroga, sus últimas declaraciones para poder cerrar nuestro bloque. Quiero compartir una cita que aparece en el pie del día miércoles, de Palabras de Vida del Gran Maestro, que se ha ido utilizando bastante en esta semana, ¿verdad? Y dice de esta manera: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Qué bonitas palabras. Elena G. de White nos insta, nos anima a que dejemos el lugar que ocupaba el orgullo en nuestro corazón vacío y que sea Cristo el que pueda llenar, ¿verdad?, ese vacío. Que el Señor pueda ayudarnos entonces a cuidarnos del orgullo, ya que podemos estar viviendo un falso cristianismo si es que creemos que estamos haciendo lo correcto con ese orgullo, pero llenémonos mejor de esa humildad que solamente Cristo puede darnos. Muchas gracias, pastor. Queridos amigos, así como hemos iniciado nuestro programa en esta oportunidad, vamos a terminar orando. Sí, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Querido y amante Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos que necesitamos vivir de rodillas delante de ti y aprender de aquella humildad que tú nos manifestaste al venir a este mundo y entregarlo, Señor, todo por cada uno de nosotros. Llévanos con bien, acompáñanos, Señor, y ayúdanos a ejercer cada día lo que aprendemos. En nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima.